Bien, la conferencia de hoy está dedicada a la minería, la metalurgia y el comercio de metales en la Varia Fenicia. La va a impartir Susana Carpintero Lozano, actualmente investigadora contratada en la Universidad de Almería y especialista en minería. Ella, tenemos que agradecerle el esfuerzo de venir hoy aquí porque está terminando su tesis doctoral para presentarla pronto y entonces, pues, en esa situación de ansiedad y de locura que caracteriza el remate de una tesis doctoral, como sabemos todos los que nos hemos enfrentado a ese reto, sabemos qué pasa, pues doblemente de justicia agradecerle el esfuerzo de venir hoy aquí a adelantarnos algunos de los resultados de su investigación. Una investigación que es fundamental para conocer en general la actividad económica de los fenicios a lo largo del primer milenio y, más en particular, en el caso de la antigua Varia Fenicia, que tuvo una vocación minera y metalúrgica muy temprana por las condiciones favorables del entorno en cuanto a los recursos naturales disponibles, como ya hemos visto en anteriores conferencias y también a lo largo del coloquio que celebramos la semana pasada. Susana Carpintero es licenciada en Historia del Arte, es licenciada en Historia, es máster en Arqueología por la Universidad de Granada, ha ampliado su formación investigadora en el Institute of Archaeology de Londres, de la Universidad de Londres, en el Consiglio Nazionale delle Ricerche en Italia. Así que yo recuerde de manera inmediata, donde en otros centros donde ha realizado, también en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, donde ha profundizado sus conocimientos en arqueometalurgia y es autora de algunos trabajos específicos y comunicaciones a congresos sobre este particular, siempre o casi siempre sobre metalurgia fenicia, tema en el cual se está convirtiendo en una especialista con una gran proyección nacional e internacional. No quiero extenderme más y vamos a escucharla. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, José Luis, por la presentación. Quería agradecer, como no, a la directora del museo, a Beba Pérez, y a los comisarios de la exposición monográfica sobre Varia, ¿no? A José Luis López Castro y a Manuel Ramos Lizana, que me hayan invitado para cubrir, digamos, esta parte tan importante que define, digamos, el poblamiento de Varia, ¿no? Bueno, he querido hacer la presentación lo más amena que he podido. Es decir, los estudios sobre arqueometalurgia, sobre arqueominería, a veces son muy tediosos, puesto que se basan sobre todo en técnica analítica y en resultados. Son muchísimos números que hay que interpretar y darle un sentido arqueológico y, en última instancia, social y económico, ¿no? Entonces, he intentado hacer un poco un resumen de lo que se trata, digamos, abordar un estudio sobre arqueometalurgia en base a las técnicas analíticas utilizadas y sus implicaciones sociales, como digo. Bien, bueno, la arqueometalurgia, como la arqueominería, que serían las dos ramas enlazadas dentro de este tipo de estudios, proceden de una rama más amplia que es la arqueometría. La arqueometría, para quien no lo sepa, trata de usar, digamos, los principios de la física y de la química al estudio de materiales arqueológicos. No le es exclusiva a la arqueometalurgia, como es de esperar, ¿no? También está la arqueobotánica, hay estudios de sedimentología y demás, ¿no? Pero dentro de la arqueometalurgia ocupa un lugar muy destacado, ¿no? Puesto que se basa fundamentalmente en esa aplicación de la química para conocer los procesos técnicos que nos llegan desde la antigüedad, ¿vale? Por eso, esta frase que me gusta muchísimo, esta pregunta, que no es mía, ojalá, viene de un artículo de un investigador de la Universidad de Londres, que fue mi director allí,
que se titula Química en Arqueología o Arqueología de la Química, es decir, ¿qué estamos haciendo en arqueometalurgia? ¿Química aplicada a la arqueología o estamos haciendo una arqueología de esos procesos técnicos que definen la metalurgia antigua, ¿no? ¿Entendéis un poco el sentido, no? Entonces, ese es el principal objetivo, ¿no? Es decir, aplicar la química, pero a la vez sabes cómo se usaba la química de esa manera, es decir, a ciegas que usaban los antiguos, ¿no? Para llevar a cabo su desarrollo tecnológico. Bien, la arqueominería sería una parte fundamental para entender la arqueometalurgia. Es decir, esta conferencia está más enfocada, puesto que es mi línea de estudio, en la arqueometalurgia, pero la arqueominería es fundamental. Es decir, conocer los lugares de aprovisionamiento de las materias primas asociadas a un determinado asentamiento es fundamental. ¿Qué pasa? Que no es una idea tan simple, como veremos en la última parte de la exposición. Es decir, no, aunque cabría esperar que los recursos minerales de una zona sean explotados por los yacimientos circundantes, es decir, sería lo lógico, ¿no? Pero vemos a través del comercio de metales como no es una cuestión tan simple, ¿no? Es decir, hay mucho movimiento de metal y por tanto es importante definir, digamos, los minerales de una zona minera, compararlos con los yacimientos arqueológicos y, si no coinciden, buscar de dónde provienen. Y de hecho se dan casos, y en varias se dan casos así. Es decir, tenemos metales que, aunque se dan en Sierra Almagrera y Herrería, provienen de otros lugares. ¿Bien? Entonces, estos serían los principios de la arqueometría. Bien. Dentro de la minería, aquí os pongo una foto de un pozo, de una mina, ¿no? De la entrada de una mina de Sierra Almagrera, ¿vale? No me quiero extender mucho, quiero que veáis, es decir, yo recuerdo una cita que leí hace tiempo relativa a la Sierra de Garo, ¿no? Muy cercana aquí, vecina a nosotros, que dice que Abdera es consecuencia de la Sierra de Garo. Yo creo que eso y se puede aplicar incluso más a varias, ¿no? Es decir, porque varias consecuencias de Sierra Almagrera y Herrería lo es varias, como lo eran las poblaciones anteriores que ya vivían ahí en la prehistoria, en las inmediaciones de Varias, ¿no? Que conocemos, el Bizaraque, los yacimientos de Cerro Minado, el Argar, por supuesto. Bien, entonces vemos cómo Varias se encuentra, digamos, en el último tramo, ya pegado completamente a la Almagrera, ¿no? Las dos zonas mineras ligadas a Varias, ya los yacimientos, como digo, prehistóricos de la zona, son Sierra Almagrera y Herrería. Herrería estaría por esta zona de aquí. Bien, son dos formaciones que, aunque muy próximas, son completamente distintas, ¿vale? En las dos predominan los minerales de plomo con plata, es decir, eso sería para Sierra Almagrera, es decir, allí se desarrolla un tipo de minería basado en la galena argentífera, que es el principal mineral de plomo, no el único, pero sí el que más se explotaba en la antigüedad. Entonces, Sierra Almagrera destaca por la galena argentífera, además de otros minerales, pero el que más nos interesa a nosotros para la época fenicia es precisamente el plomo argentífero, ¿vale? Luego, por otra parte, estaría Herrería. Herrería es una especie es decir, me refiero que Sierra Almagrera es una formación montañosa, pero Herrería está prácticamente en llano y las formaciones son completamente distintas. Ahí se da el caso de plata nativa, es decir, plata que se forma tal cual en la naturaleza y se hace a través de unas capas argentíferas que se llaman como una arena argentífera que se podía explotar directamente, es decir, sin ningún proceso adicional, como por ejemplo la copelación, que veremos más adelante, que sea el proceso que usaban los fenicios para desplantar minerales argentíferos, pero que iban acompañados de otros minerales. Bien, entonces vemos como Varias está, digamos, justo en el ángulo de estas dos formaciones minerales muy complejas, muy ricas y que ya eran conocidas desde la prehistoria. Bien, aquí traigo algunas fotografías para que veáis como desde Sierra Almagrera cómo se ve Villarico, es decir, Varias,
hacia un lado y hacia el este se ve toda la bahía hacia aquella parte. Es decir, tiene es un lugar privilegiado para conocer, digamos, también controlar el territorio marítimo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la importancia comercial que tendrá y la conexión comercial que tendrá con otras zonas también del litoral hacia el norte de la península ibérica. Y como veremos al final de la exposición, veremos que están completamente conectadas. Bien. Por otra parte, bueno, como os decía de Herrería, pues, como veis, aquí es una zona prácticamente plana, donde la plata nativa se dispone en forma de capa, es decir, muy fácilmente explotable, cosa que no es tanto así en Sierra Almagrera, que normalmente la galena es más argentífera en la parte de arriba digamos, de las monteras de las montañas y va perdiendo plata conforme va ahondando. Eso es importante porque en la antigüedad tenían ciertos límites para desplatar plomo argentífero. Por tanto, cuando llegaban a un tenor de plata que no era aprovechado, que no eran capaces de aprovechar, pues paraban ahí, ¿vale? Entonces, es decir, lugares de plomo argentífero que eran rentables en cierto modo, en un cierto momento, luego lo dejaron de ser y ya en la actualidad se comenzaron a explotar y de hecho podían explotarse sin ningún problema. Bien, bueno, aquí os traigo una parte del mapa metalogénico de España, hecho por el Instituto Geológico y Minero. Bien, y aquí vemos como os marco lo que sería Sierra Almagrera. Sierra Almagrera es muy pequeñita, tiene apenas 4 kilómetros de ancho y unos 12 a lo largo de la costa. Y luego Herrería, que también es una zona muy pequeñita. Y ahí veis donde está Villarrico y por tanto varia, ¿no? Como vemos las formaciones que hay, yo digo que Herrería destaca principalmente por las formaciones de plomo y plata, y sobre todo por la plata nativa, muy importante. Eso es muy importante porque en la época fenicia ya conocen técnicas para desplatar, pero en la prehistoria no. Entonces, por eso hay tantos yacimientos prehistóricos que aprovechan esa plata nativa, puesto que no conocían el método de la copelación, para realizar sus objetos y demás, ¿no? De hecho, Siret recogió, creo recordar, unos 400 objetos de plata de la época argárica, ¿no? Que cuando hizo sus excavaciones allí. Mientras estas son las principales metalizaciones que hay en las dos zonas mineras. Bien, dentro de Sierra Almagrera hay muchas zonas distintas. Os traigo este mineral porque esta es la escarosita, es decir, es el típico mineral de Sierra Almagrera, aunque no es que se explotaba principalmente en la época antigua, solo que creo que es reseñable que se conozca porque es el principal mineral, ¿no? La escarosita, en el barranco del Escaroso. Luego tenemos por otro lado la plata nativa que os decía, es decir, la plata nativa en Herrería ha aparecido tanto en arenas, como os digo, pero también haciendo formaciones. Eso son verdaderas joyas para los coleccionistas de minerales, porque hacen formaciones como aquellas, como esta. Y por otra parte está la galena argentífera, esta documentada no sé muy bien, la verdad, pero bueno. Esto es galena argentífera, no sé si conoces como es la galena, que es un mineral... se ve normalmente como un nódulo oxidado en blanco por fuera y por dentro es como un color malva muy brillante, ¿no? Está la galena pura en plomo y la argentífera, que es este caso. Además, esta tiene la particularidad que parece que se formó cerca de minerales de base cobre, ¿vale? Es uno de esos rasgos tan complejos que tienen las mineralizaciones de Sierra Almagrera. Bien, bueno, terminando con la minería, porque no me quiero extender mucho más, aunque esto es evolucionario, como dice ahí, de una mina romana, es una problemática que nos encontramos siempre al hacer estudios sobre minería antigua, es que las labores mineras
actuales, es decir, desde el siglo XIX hasta la actualidad, han tapado, han destruido esos vestigios antiguos. Las únicas noticias que podemos encontrar son a través de revistas mineras muy antiguas, es decir, del siglo XIX, cuando comienzan esas explotaciones y, digamos, las prospecciones buscando minerales, los ingenieros de minas se van encontrando determinados indicios de que hay una minería anterior, ¿no? Este es el caso, es decir, minería fenicia, pues es muy difícil de encontrar, aparte que era una minería muy simple, muy de superficie, que no hacían esas galerías que hacían los romanos, ¿no? Entonces, bueno, pongo esta imagen que me pareció representativa de los pocos vestigios de minería antigua que tenemos, aunque sea de época romana. Bien. Bien, pasamos al tema de la metalurgia, ¿vale? Abordar un tema sobre como la metalurgia es complicado. Hasta hace no muchos años la metalurgia siempre se estudiaba, digamos, siguiendo unos términos más bien tipológicos, ¿no? Es decir, tipología de objetos, siempre se buscaba el objeto acabado, una especie de objeto guía, ¿no? Que fechaba y demás. Bueno, ya sabéis un poco cómo va esto, ¿no? Pues con los metales sucedía algo así, ¿no? Sería sobre todo tipológico. Lo bueno es que desde hace unos años, sobre todo están como pioneros, está sobre todo la Universidad de Londres, pero luego también desde hace unos 20 años aproximadamente, desde el CSIC en Madrid hay un instituto de arte y metalurgia que comenzó a hacer estudios sobre todo enfocados a la metalurgia prehistórica. ¿Qué problema hay con la metalurgia fenicia? Pues que normalmente todos estos estudios han estado siempre focalizados en la prehistoria. Y en cuestión de minería ha estado siempre focalizado hacia la minería romana, ¿no? Lógicamente, ¿no? Porque era mucho más sofisticada, ¿no? ¿Qué pasa? Que no se ha aplicado demasiado al estudio de la metalurgia fenicia, ¿no? Bien, aquí os he puesto un pequeño esquemita, ¿no? Para que veáis lo que consiste un estudio sobre metales, ¿no? Antiguos, los principios de la metalurgia, así por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos varios pasos que debemos abordar, lo que son es muy importante, por supuesto, la tipología, ¿no? Pero no es lo más importante. Pensad que cuando nosotros hacemos análisis de objetos, no podemos romper un objeto completo, ¿no? Hay técnicas que no son muy destructivas, pero otras sí lo son. Entonces no podemos raspar una espada expuesta porque lógicamente no es, ¿no? Entonces, la tipología es importante, pero no tanto. Es decir, nosotros hacemos análisis sobre todo de fragmentos amorfos de objetos y luego esos objetos nos dan la pista de qué tipo de metalurgia tenemos, ¿no? Lo que están aquí, digamos, probando, pues es refinado de una lupia, es decir, de una lupia de hierro, es decir, del hierro ya extraído, en cierto modo, por supuesto con muchísimas impurezas, con escoria, y de eso se trata, son como una especie de labor de forja para intentar dejar el hierro lo más limpio posible. No sé si, es decir, en época fenicia todavía no se conocía la fusión del hierro. Fue hasta época mucho posterior, que algunos lo colocan en la Edad Media, pero sería incluso posterior, cuando ya comienzan a funcionar los altos hornos y que se consigue licuar el hierro, ¿no? Cosa que no se consigue en esta época. En esta época lo que tienen que echar es fundentes para que se funda la ganga, es decir, el mineral con el que está veteado el propio hierro, y que salga como elemento ligero ya fundido, salga en forma de escoria, y luego tener una torta ahí amorfa y martillear a través de la forja para que se quede el metal lo más limpio posible. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos todos los pasos, ya veis, de forja, el metal ya frío y bueno, ya el metal listo para utilizarse. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo no se ve muy bien, pero bueno, es un ejemplo de arqueometalurgia, la construcción de un horno y demás. Y esto es el uso de toberas para incrementar, es decir, esto es un ambiente oxidante que se llama, es decir, insuflar muchísimo aire para que entre mucho oxígeno y suba la temperatura de fusión, sobre todo en labores de copelación, ¿no? Que luego veremos cómo funciona. Os traigo aquí un pequeño vídeo que dura solamente 2 minutos. Agradezco a Jesús, que está por ahí, que me ha ayudado a montarlo.
Por supuesto no un horno fenicio, pero no es para que veáis, es decir, se piensa siempre que la metalurgia necesita de procesos muy sofisticados. Y es verdad que en Próximo Oriente, ese siglo XI, X a.C., es verdad que hay estructuras más complejas, pero aquí en la península ibérica normalmente son estructuras muy simples en el suelo. Y es muy importante en este caso la arqueología experimental, porque los hornos que nos encontramos en los yacimientos siempre están destruidos, ¿no? Porque para sacar el metal de dentro tienen que romper tanto las toberas, los cuellos, como el propio horno, y como mucho te encuentras un arranque pequeñito del horno, ¿vale? Ahí vemos cómo prepara la base del horno, cómo hace hileras de barro mezclado con paja, ¿no? que luego quemará para solidificar y unir todas estas hileras. Ahí está haciendo la boca del horno, es decir, los hornos pueden ser en época fenicia, y depende de la época, se usan unos más que otros, pueden ser de ambiente oxidante o de ambiente reductor. Es decir, el ambiente oxidante intenta meter mucho oxígeno para subir la temperatura del interior del horno. Bueno, y aquí lo que está haciendo es el roasting ese que os decía, es que está triturando el mineral y está haciendo un primer tostado, que esa es la palabra, primer tostado del mineral para quitar la mayor parte de la ganga, que es los minerales con elementos ligeros tipo sílice, calcio y demás, que se funden más fácilmente que el metal, como es lógico. Ahí está triturando el mineral. Es decir, son procesos que parecen muy simples, pero hasta que no los experimentas no te das cuenta que efectivamente se tenía que hacer así, ¿no? Entonces tenemos ahí una arena ferruginosa que ha quedado el mismo y se introduce en el horno. Estos hornos son quizás un poquito más grandes. Aquí esto sería una tobera distinta, ahora vemos toberas de varias, con parte vitrificado de la exposición al fuego y la escoria también adherida de los elementos ligeros que se han fundido. Sí, prácticamente. Y eso sería el metal ya más refinado, que tendría que sufrir un proceso de más limpieza, ¿no? A través de distintas... Bien. Bueno, eso hasta ahora, ¿no? Un poco para que vierais cómo se produce un horno, porque además que ni siquiera los propios arqueólogos saben muy bien cómo funciona, por lo que os digo que se encuentran vestigios que son muy bajitos. Bien, ¿veis bien? Pone aquí metodología analítica, ¿vale? Bien, bueno, como os decía, es muy importante el método analítico en metalurgia, es decir, lo es para cualquier investigación, ¿no? Pero en este caso, elegir el método es muy importante, porque los datos que generamos a través de los resultados analíticos deben ser comparados con lo que hacen otros investigadores. Hasta no hace muchos años, pues cada investigador, cada arqueólogo acudía a un laboratorio determinado y los resultados analíticos eran muy dispares, entonces no eran comparables entre sí. Poco a poco, en estos años, pues se está haciendo una especie de círculo cerrado en el que todos tenemos el consenso de hacer el mismo tipo de análisis con equipos similares y que los materiales sean parecidos, ¿no? Tenemos distintos tipos de metodología, ¿no? de métodos analíticos. Por una parte estaría la difracción de rayos X. Elegir la técnica depende mucho del resultado que quiera obtener, ¿no? La difracción se usa principalmente para caracterizar minerales, es decir, te da resultados de las fases cristalinas de cómo se forma un mineral. Por tanto, si quieres estudiar los minerales de una sierra, pues puedes hacer difracción de rayos X, ¿no? Por otra parte, la fluorescencia de rayos X, que te da una composición elemental, ¿no? Es decir, en elementos. Según la técnica, solo elementos mayoritarios, hay otras más precisas, como la que tenemos aquí en Almería, que da también los elementos traza de por debajo del 0,01%. Bien, y esa sería la técnica que se usa de forma preliminar para saber dónde ahondar dentro del repertorio de materiales que tiene. Bien, luego está la microscopía electrónica de barrido, que claro, sobre la fluorescencia elegimos determinados ejemplos
que nos resultan más interesantes, y ahí nos da, lo más importante es que podemos tener imágenes, que ahora veremos algunas de ellas, imágenes sobre las que elegir los puntos exactos de las zonas que queremos analizar. Es decir, ya no vamos a ciegas, vemos dónde, y eso nos da una información de tipo tecnológico preciosísima para saber qué tipo de metalurgia tenemos y cuál es ese proceso tecnológico, y además en qué lugar de esa cadena técnica operativa podemos poner un residuo de fundición, ¿no?, como una escoria. Luego, por otra parte, tenemos la espectrometría de masa, que se dedica a hacer estudios de isótopos de plomo. Es decir, eso se hace sobre materiales de plomo, minerales de plomo y metales que tienen como aleación plomo, ¿vale? Entonces, esos estudios son muy importantes, es lo más novedoso que hay ahora mismo en estudios de arqueometalurgia, porque te permite saber el lugar de procedencia del plomo que tú tienes en tu yacimiento, ¿no? Y ahí es donde os digo que no es tan simple como que un yacimiento coge las materias primas de la sierra que tiene cerca. Es decir, es todo mucho más complejo, y en el mundo fenicio cada vez los datos nos están hablando más en ese sentido, ¿no? Bien, pues esa sería la metodología analítica. Bueno, aquí os traigo rápidamente, lo paso. Este es el microscopio, perdón, el espectrómetro de fluorescencia de rayos X, que da la composición elemental. Tenemos el microscopio electrónico de barrido, también del CSIC, el anterior del Museo Arqueológico Nacional, y este del CSIC de Madrid. Y por otro lado tenemos el análisis de isótopos de plomo con el espectrómetro de masas, que es de la Universidad del País Vasco, ¿no? Es decir, siempre hacemos uso, digamos, y además con los años vamos notando cómo los técnicos en estos equipos se van formando en arqueología y van buscando lo que tú quieres. Es decir, que eso no es tan fácil, porque ellos son químicos, son ingenieros y demás, y no siempre tienen el ojo como nosotros, ¿no? Vale, bueno, pasamos a los materiales que se han ido. Ya vamos, ya de verdad, ¿cómo voy de tiempo, por cierto? Bien, ¿no? Bien. Bueno, estos son los materiales que se han documentado en varias, ¿no?, relacionados con la arqueometalurgia, ¿no? Tenemos de todo, y además para todos los periodos, de todas las fases establecidas para varios. Tenemos minerales de plomo, tenemos copelas, que ahora explicaré lo que es, escoria de plomo, goterones, minerales de hierro, escoria de hierro, las toberas, que normalmente se asocian a la metalurgia del hierro, pero no tiene por qué, es una cosa que está todavía por aclarar. Objetos de plomo, objetos de hierro, objetos de base cobre, y una escoria que no está ahí, de base cobre también, que ahora veremos. Bien, la metalurgia del hierro, como digo, está representada por algunos minerales, por muchas escorias de hierro, además que han aparecido fundamentalmente en dos cortes, es decir, el corte 3, que es este, y el corte 26 del yacimiento. Y tenemos, por otra parte, los minerales y escorias, ¿no?, que son, digamos, los dos materiales principales, ¿no?, del procesado de hierro. Bien, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos? Un poco que sirva, que sea un poco didáctico, he intentado que sea así, los resultados, mediante, como he dicho antes, para abordar un estudio de una escoria, primero tenemos que hacer un muestreo amplio a través de fluorescencia de rayos X, y a partir de ahí pues ya elegimos los ejemplos para microscopía electrónica, ¿no? Es decir, las escorias de hierro, esta por ejemplo la he traído porque normalmente una escoria de hierro da un tenor de hierro mucho más elevado, pero esta era una escoria de estas que no sabía muy bien lo que era, y creo que me sirve para que entendáis lo que os decía, que hasta que no se hace un análisis no sabes de qué estamos hablando, ¿no? Esta esfera tiene poquísimo hierro, es decir, normal que tuviera 60, 70, 80 de hierro, y esta tiene solamente eso. ¿Qué problema tenemos? Que tenemos un montón de elementos ligeros, ¿no?, que son de número atómico bajo, es decir, por el sílice y los alrededores del sílice, ¿no? Por tanto, nos resultó interesante hacer un estudio más en profundidad para saber por qué esta escoria de hierro tenía tan poco hierro, ¿no? Bien, cuando hacemos un análisis de microscopía se tienen que estudiar tres partes diferentes de la escoria, ¿no? Por una parte es la matriz, es decir, es la parte que se funde, que sí consigue fundirse dentro del horno, que son los elementos ligeros.
Y por tanto, aquí como veis, tiene muchas áreas de matriz. Es que ella nos está dando una pista de por qué tiene tan poco hierro y tiene tanto elemento ligero. Es que sobre todo una escoria digamos, del primer momento del tueste del mineral y por tanto pierde mucha ganga. Y además nos está hablando que es un proceso bastante eficiente porque no está perdiendo mucho metal. Es decir, en la antigüedad es fácil perder metal, ¿no?, a la hora de procesarlo. Pasaba incluso con la plata, ¿no? Es decir, y perder metal de un metal tan preciado, pues no era el caso, ¿no? Entonces vemos las matrices, es decir, que están las matrices y vemos, por ejemplo, otro tipo de inclusiones que perviven de la ganga, como las inclusiones de sílice, el anapatito, el apatito y demás. Todas estas cosas que parece que no dicen nada, nos están ayudando a caracterizar los minerales que se están usando, que ya os digo que pueden ser de la sierra o pueden no serlo, ¿no? Bueno, después de analizar las matrices y las fases cristalinas, como hemos visto, del apatito, el anapatito y demás, pues tenemos que analizar las inclusiones que aparecen, ¿no?, que también nos ayudan a caracterizar la escoria. En este caso, el titanio, circonio y óxido de hierro, ¿no? Ahora en las imágenes podemos ver, es decir, esos resultados que hemos visto son derivados de hacer análisis concretos en las zonas que nos proporciona la imagen del microscopio. ¿Bien? Entonces vemos ahí como hay una zona de matriz, la matriz y demás, y las inclusiones de óxido de hierro, de circonio, de titanio. Lo paso rápido para no... Bien, las inclusiones de apatito, y es decir, gracias al análisis podemos saber qué son todas esas inclusiones, tanto de minerales no metálicos como de metales ya condensados. Un poco imágenes. Aquí vemos, esto es lo que por fin ya nos da digamos, en la muestra definitiva de que es una escoria de hierro, y es la formación de wustita. La wustita es una fase de formación del hierro junto a la fayalita, es decir, la wustita digamos que denota que se han estado procesando minerales de hierro y que han tenido un enfriamiento lento, puesto que le ha dado tiempo a formarse. Si no, serían fayalitas, porque se junta con los silicatos y forma agujas de este tipo, ¿no? No es esto exactamente, pero agujas de este tipo. Al tener un enfriamiento lento, que probablemente viene de las labores de forja, es decir, de ir echando una escoria sobre otra, pues la de más abajo tiene un enfriamiento lento y da tiempo a que se forme la wustita. Y esto es lo que nos dice que efectivamente es una escoria de hierro. Y bueno, pues otras imágenes y una inclusión de titanio, que ya os digo que definen sobre todo los minerales usados, que son normalmente polimetálicos, ¿no? Es decir, los minerales no son puros. Bien. Y una inclusión de circonio, ¿no? Nosotros nunca nos pasamos con el microscopio más de 1000 aumentos, ¿no?, aunque llega hasta 300.000, pero más para estudios de células y demás. Bien, bueno, esto no se ve muy bien, pero esto es una tobera. No sé si habéis visto alguna vez, es decir, las toberas son, digamos, como una especie de artefacto en cerámica, no cerámica, en barro, hecho de manera grosera, ¿no?, que tiene una caña en el interior y que hace, digamos, de prolongación y unión del fuelle al horno, ¿no?, para introducir aire y subir la temperatura en el interior. Varias, solo hemos documentado 2 fragmentos. Este es el mismo, visto, es que no se ve muy bien, pero que tiene, esta sería una boca de tobera, es decir, la parte que pega al horno, ¿no? Por aquí iría la caña, que se ha perdido por ser material biológico, ¿no? Y esa sería la parte de detrás, ¿no? Lo he puesto en relación con la metalurgia del hierro porque normalmente las toberas de tipo prismático, es decir, las cuadrangulares, se asocian a la metalurgia del hierro, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que se tiene todavía que esclarecer muchísimo, porque bueno, siempre en un mismo lugar donde se procesan metales, se procesan muchos tipos de metales, por tanto es difícil decir esta tobera es para base cobre y esta es para hierro y demás. Bueno, lo pongo aquí para que lo veáis. Estas son unas toberas de Ardera, ya que lo tenemos cerca, también de doble perforación, que se ve aquí y aquí, ¿no? Normalmente las toberas, como los hornos, siempre las encontramos fragmentadas. Entonces, encontrar una tobera completa, pues, el sueño de cualquier arqueometalúrgico. Y bueno, ahí tenemos esos ejemplos. Y luego os he traído estas, que son de Útica, en Túnez,
y para que veáis lo que supone, pues por lo menos pues una tobera que conserva por lo menos la sección, si no entera de largo, pero sí la sección, y para que veáis cómo son la doble perforación. Bien. Bien, entonces, de la metalurgia del hierro, pues contamos con solo algunos pasos de la cadena técnica operativa. Tenemos los minerales, no muchos, tenemos apenas un par de minerales, lo que pasa es que los minerales probablemente se procesaban a pie de mina y se refinaban en cierto modo y se llevaban ya más limpios al yacimiento. Tenemos escoria de hierro muy abundante en todo el yacimiento, tenemos las toberas y tenemos objetos de hierro que normalmente, aunque el hierro siempre se presupone que fue una revolución tecnológica cuando llega el hierro, ¿no?, a la península ibérica, pero es verdad que los asentamientos, sí, es decir, los objetos comunes que encontramos siempre de hierro pues son de uso cotidiano, exactamente, que son clavitos y a lo mejor alguna hoja de un cuchillo y demás, ¿no? Y luego muchísimos objetos amorfos, trozos de objetos que no sabemos lo que son, ¿no?, que son los buenos para analizar luego. Bien, la metalurgia de base cobre. La metalurgia de base cobre, también hay minerales de base cobre en Sierra Almagrera, ¿no?, pero no tenemos muchos vestigios de esta metalurgia, ¿no? Tenemos solamente estos dos fragmentos de escoria, solamente. Y luego, sí es más complejo, a la hora hemos hecho análisis de un muestreo amplio de metales, ¿no?, de base cobre, y hemos visto que hay distintos tipos de aleaciones, ¿no?, que además abarcan prácticamente toda la cronología del asentamiento. Tenemos los cobres puros, es decir, los cobres sin alear, tenemos los cobres plomados, los cobre-plomo, tenemos los bronces binarios, que sería cobre y estaño, que es el típico bronce que todos conocemos, luego los bronces ternarios, al que se añadiría el plomo, y luego el oricalco, o bueno, mejor, si lo de llamarle oricalco tiene cierta controversia, así que bueno, sería como el latón, ¿no? Eso lo he puesto ahí porque era exactamente un objeto que no teníamos, para el que no teníamos cronología, y gracias a que vimos que era un latón, pues supimos que lógicamente no era fenicio, ¿no? Es decir, me han preguntado muchas veces que si los metales consiguen fechar una vez que se hacen los análisis. Por el momento no fechan, como es lógico, pero hay ciertos indicios que nos pueden indicar en qué época nos estamos moviendo, o por lo menos en cuál no nos estamos moviendo, ¿no? Bien, pues entonces estos son los objetos, ¿no? Bien, aquí tenemos los cobres sin alear, bueno, para que veáis que realmente se consigue una pureza excelente, ¿no?, del cobre, que se consigue refinar bastante bien. Aquí tenemos un lingote de base cobre, es que no tengo el dibujo, pero es un lingotito así pequeñito, de apenas, yo creo que tiene como mucho 1 centímetro de alto, y parece un hexágono. Al principio pensábamos que era una moneda, que podía ser un ponderal, pero bueno, luego al ver que es un cobre plomado y además de muy buena calidad, muy plomado, pues seguramente era un lingote ya preparado para alearse con estaño. Que ya veis que ahí no tiene absolutamente nada. Tiene veis siempre en los análisis que aparecen otro tipo de impurezas. Siempre hay impurezas, y más en esta época, ¿no? Es decir, impurezas de hierro, de antimonio, de arsénico y demás, ¿no? Bien. Bueno, para el cobre y el plomo. Aquí tenemos un ponderal, que por cierto este está expuesto en la vitrina de metalurgia, ¿no? Es uno de las piececitas estrella de metalurgia que tenemos, ¿no? Aquí lo tenéis sin restaurar, y ahí ya restaurado, pues, aquí en el museo, ¿no?, que se quedó estupendo. Y bueno, aquí pesaba 13 gramos, cosa que no nos cuadraba mucho, pero luego al restaurarlo, al quitarle toda la pátina oxidada, pues pesa exactamente 11 gramos. ¿Verdad, Manolo? 11 era, ¿sí? Bien. Bien, pues este ponderal, como veis, pues tiene un alto contenido de cobre y tiene estaño.
Es un bronce bastante pobre, pero ya a partir del 1% de estaño se considera que es un bronce. Es decir, aunque sea poquito, para los cobres plomados hay que considerar desde el 3% en adelante y para el estaño desde el 1% en adelante. Pero eso sí es pobre, es decir, no sería muy bueno. Bueno, os he traído aquí algunos paralelos que hay sobre ponderales, ¿no? Que es un tema muy interesante, sobre todo cuando nos movemos en época premonetal, ¿no? Pero luego también sigue teniendo su función, como es lógico, su función comercial, ¿no? En época monetal. Y aquí tenemos muchos ejemplos. Normalmente estos ponderales son de plomo, los de uso común, pero luego están los de... Este es, por ejemplo, de plomo recubierto de base cobre, y el que tenemos nosotros es cobre puro, es decir, es bronce, ¿no? Que yo diré el significado que tiene, otro significado que tiene que sea de bronce. Ibiza tiene, por supuesto, una colección ingente de ponderales, luego los de Cancho Roano y luego otros más sofisticados de la Bastida en Murcia. Bien, bueno, aquí os he traído, no traigo fotos porque, como digo, son trocitos de metales y que no tiene sentido que ponga una foto de un... ¿no? Entonces aquí tenemos los bronces ternarios, que como veis tienen más del 80% de cobre, pero luego tienen estaño, en el primer caso, de muy buena calidad y con plomo, es decir, el primero sería un bronce de ternario de excelente calidad y los otros pues tienen un poquito más, ¿no? Pero bueno. Tuvimos suerte porque a la hora de elegir objetos, pues va un poco a ciegas, entonces nos salió un poco representativo de todos los tipos de aleaciones que pueden darse, ¿no? Y luego, lo que os digo, una anilla que no teníamos cronología, pero que efectivamente tiene una cantidad de zinc impresionante del 14% y por tanto es un latón, un oricalco, ¿no? Bien, la cadena técnico-operativa de base cobre, pues tenemos la escoria, tenemos el lingotito, muy importante, ¿no? Es decir, porque nos está dando indicios de que se están produciendo lingotes quizá para comercial, ¿no? Tenemos objetos, además objetos importantes como luego aquí otra vez, esto es una cucharita de base cobre que también cuando venga al museo pues también se restaurará y quedará tan estupenda como el ponderal, y luego como siempre por muchísimos objetos de uso cotidiano como clavitos y ese tipo de cosas, ¿no? Bien, la metalurgia del plomo. De metalurgia del plomo tenemos en Sierra de Almagrera tenemos dos minerales que se aprovechan normalmente. El más rentable sería el mineral tipo galena, que es como este, ¿no? La galena argentífera. Pero también hay otro tipo de mineral que es la anglesita, que en realidad está relacionada, es como una especie, la anglesita es, digamos, lo que envuelve una capa de galena cuando se forma en la mineralización. Entonces es una capa de galena oxidada, ¿no? Pero también puede tener plomo, también puede tener plata si la galena que la contiene tiene plata también, ¿no? Entonces tenemos todos tipos de minerales, ¿no? Estos son los análisis de los minerales, tienen bastante contenido en plomo y como os dije antes, el otro forma parte de esas mineralizaciones tan complejas, también mezcladas con base cobre. Todo eso hace más complejo el proceso de extracción porque son más metales que están interviniendo en el proceso de refinado, ¿no? Bien, pues bueno, un poco para que veáis los minerales. Luego, escorias de plomo tenemos muchísima representación también. Es decir, pensar que la mineralogía del plomo es lo que prima en el yacimiento, como es lógico, porque tiene ahí la sierra cerquísima, ¿no? Entonces el problema es saber a qué momento pertenece cada una de las escorias, ¿no? Bien, esas son las dos típicas escorias de plomo, las que hemos visto, con oxidación en blanco exterior, y luego está esta escoria que parecía y que puede parecer de hierro, pero que no lo es. Es decir, ahora lo veremos con los análisis, ¿no? Como dije, es decir, es una escoria tan compleja que realmente no tiene material fundido como matriz, entonces todo es una masa heterogénea de muchísimas cosas,
pero que nos está hablando de, digamos, de ese procesado de esos minerales tan complejos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, destaca la anglesita, que es lo que hemos dicho antes, y combinada además con galena. Aquí se confirma cómo esos dos minerales, es decir, cuando acaba la anglesita empieza la galena prácticamente, entonces se está procesando también. No es lo típico en época fenicia, pero se intentó, es decir, bueno, me parece que algo consiguieron, aunque es verdad que en esta escoria se perdió algo de plata, cosa que habla de la poca quizá eficiencia del proceso. Tenemos anglesita, tenemos la augustita y la españolita, como he dicho antes, son dos fases consecutivas de la formación de hierro, pero aquí aparecen como impurezas, ¿no?, de los minerales. No nos está diciendo que es una escoria de hierro, porque el hecho de que aparezca galena argentífera y anglesita ya indica que es del procesado de plomo argentífero. Y luego las inclusiones metálicas pues son, pues, por supuesto, pues, cloruros de plomo. El bario también es un elemento que aparece, es decir, representativo de la escoria quizás lo que los saca de lo normal, ¿no?, de las escorias que tenemos en el yacimiento, comparado con otros yacimientos arqueológicos. Entonces tenemos plomo con hierro y cloruros de plomo con bario, ¿no? Aquí he traído algunas imágenes para que las veáis. Esta es una imagen tomada solamente a 50 aumentos, ¿no?, de la muestra engastada en resina, y vemos ahí la transición de la escoria, ¿no? Vemos cómo se forma. Todo esto, cuando ya procesan muchísimas escorias, pues va atando cabos y reconociendo procesos de formación, ¿no? Entonces vemos ahí como hay una vapora, pues es como el hueco que deja una burbuja de oxígeno cuando se forma la escoria. Tenemos el límite para que se vea el límite irregular y cómo se forman en la parte exterior las aglomeraciones metálicas, ¿no?, como se ve ahí, ¿no? Bien, aquí tenemos una formación de anglesita, bueno, que sería la que se indicaría aquí. Luego las falladitas, como he dicho antes, que son bastones, que son hierro con sílice, la augustita y cloruro de plomo, ¿no? Bueno, voy rápido para que... Bien, como el sílice, como no, es decir, no tenemos matriz, pero tenemos gránulos de sílice completos que en realidad es por contaminación de las tierras y demás, que intervienen en un proceso muy sucio. Entonces todo eso es derivado de la suciedad del entorno y de romper la estructura y demás. Los cloruros, el feldespato también estaría en la línea del sílice. Luego está la inclusión que hemos visto agrandada de la primera imagen, ¿no?, y vemos ahí, pues, como hemos visto, son inclusiones de plomo con hierro. ¿Sí? Bueno, esa es una típica escoria de plomo, pero de procesado. Es decir, estamos como en la primera etapa, es que estamos en el tueste del mineral, por tanto se pierde galena, es decir, se pierde plomo, se pierde plata dentro de la galena. Todavía estamos en una primera etapa, ¿no? Bien, quizá la parte más importante de la metalurgia del plomo y quizá del aprovechamiento de los recursos de la sierra, pues es precisamente este tipo de materiales. Estos son restos de copelas. Las copelas son realmente unas vasijas, ¿no?, abiertas. Si queréis lo explico. Es una vasija abierta normalmente, que se usaban para la copelación de la plata, es decir, para la extracción de la plata. La extracción de la plata tiene dos fases fundamentales. Una es triturar el mineral argentífero, ¿no?, para que el plomo, que actúa como, digamos, acaparador de metales nobles, no solamente de la plata, también del oro, coja la plata y se separe del resto de minerales que no queremos, ¿no? Entonces luego ya el plomo con plata se vuelve a procesar y se procesa en estas vasijas que os digo. Y las vasijas no son otra cosa que, es decir, las copelas, que este sería un fragmento, ahora os enseño una copela completa, sería un fragmento, ese sería el borde de la copela, eran unas vasijas completamente abiertas, donde se colocaba el plomo con la plata, ya los dos unidos y limpios. Y una particularidad que tiene el plomo es que al estar en un ambiente oxidante, por tanto abierto, donde entra mucho oxígeno, permite que parte del plomo se impregne
en la vasija, por tanto forma la copela. Estos fragmentos pesan muchísimo porque están completamente impregnados, es decir, reaccionan con la sílice de la cerámica y la hacen prácticamente desaparecer. Es decir, cuando lo analizan lo que tiene es muchísimo plomo, porque reacciona. Por otra parte, el plomo se volatiliza y por otra parte se forma una esponja superficial de litargirio, que sería una especie de como la copela, pero solamente óxido de plomo, ¿no? Y eso gracias al ambiente oxidante. Por tanto, esto no se podía procesar nunca en un horno cerrado, como hemos visto. Tiene que ser en ambiente oxidante abierto, ¿no? Y en el centro quedaría la pequeña lupia pequeñita de plata pura. Además, este proceso es bastante efectivo ya en la antigüedad. El plomo es un metal mágico que permite limpiar todos los minerales argentíferos y dejarlo. Bueno, aquí tenemos un trozo de copela y aquí otro trozo de copela, pero amorfo, ¿no? Para que veáis cómo se oxidan y demás, ¿no? Bien, las copelas, como he dicho, los análisis que tenemos mediante fluorescencia, pues dan, como veis, es impresionante. Es decir, es que no hay, es todo plomo. Es decir, era una vasija normal, de una cerámica normal, y acabas teniendo más del 99, como veis ahí en algunos casos, de plomo, ¿no? Y esto serían copelas completas. Lo que yo he enseñado sería como si este trocito de aquí así lo rompiéramos, ¿no? Normalmente son formas muy abiertas, de unos 40 centímetros aproximadamente, aunque hay muchos tipos. Es decir, se piensa que incluso no se hacían vasijas específicas para la copelación, sino que se usaban solo formas abiertas, gruesas, y ya está, ¿no? Y aquí tenéis otro fragmento de copela donde se ve la marquita que ha dejado la plata, la lupia de plata perfecta ahí, que es lo que es como una especie de botón, que es lo que luego se procesa para hacer objetos de plata, ¿no? Otro indicio de que se está procesando plomo y normalmente también plata son las gotas de plomo. Son muy comunes estos rollitos amorfos de plomo, ¿no? Bueno, no tienen más, son un indicador, ¿no? Siempre aparecen. Y además, pues tenemos otro ponderal, que también he traído la imagen porque la teníamos antes, es decir, así antes de restaurarla, y ahora ya restaurada y expuesta en la vitrina de metalurgia, este ponderal troncopiramidal, ¿no? Que también es muy común. De hecho, he traído aquí del PC de Escombreras, que estos son los materiales que hay en el Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena, para que veáis que, bueno, son muy comunes, ¿no? Los ponderales en plomo. Bien, bueno, como voy rápido, tenemos los minerales, tenemos escoria de procesado de anglesita, de procesado de plomo argentífera, es decir, de galena argentífera, tenemos los goterones de plomo, tenemos las copelas, eso es un fragmento de litargirio, de la esponja esta que os digo que se forma encima de la copela, y tenemos objetos de plomo. Bien, no es muy común encontrar objetos de plomo en los yacimientos, así que bueno, tenemos la suerte de tener eso. Bien, una cosa que os quería enseñar relativo a la enorme producción de plomo que se hizo en la península ibérica en la antigüedad, ¿no? Este artículo es muy reciente, es de 2017, ¿vale? Que nos habla de la contaminación que producía la zona de Cartagena. Se ve en un lago natural de la costa, ¿no? Y para que veáis que haciendo estudios de sedimentología, como el plomo se volatiliza, pues también crea polución, ¿no? En la zona en la que está. Entonces, ahí vemos como realmente la producción era impresionante en algunas zonas. Estos estudios no sé si los podemos hacer todavía para Villaricos, para varias, pero bueno, ahí está, ¿no? Es decir, que deja huella, ¿no? Y luego otro estudio más que también complementa este es uno mucho más antiguo, ¿no? Que habla del plomo de época cartaginesa y romana, ¿no? Y que se ve, bueno, ya veis, del 600 a.C. al 300 después de Cristo, ¿no? Y se ve, el nivel de polución se ve en el hielo. Es decir, cuando se hacen estudios, no sé si se puede llamar sedimentológico ahí, es decir, pero se hacen estudios de las capas que se forman de hielo, se ve la polución que
produciendo en la península ibérica en esta época. Es decir, que realmente la producción era impresionante, ¿no?, en determinadas zonas de la península. Bien, ¿qué pasa con el comercio de metales? No es fácil de reconstruir el comercio de metales, ¿no? Es verdad que gracias a que se van implementando nuevas técnicas, ¿no?, para conseguir entender un poco esto, ¿no?, saber de dónde vienen esos metales. Aquí os pongo una imagen del pecio de Mazarrón 2, que igual conocéis, ¿no?, que está también expuesto en el Museo de Arqueología Subacuática, que tenía un cargamento de plomo, por allí seguramente toda la producción de plomo se iba canalizando hacia las zonas de Mazarrón, de Cartagena y demás, puesto que aparecen de forma recurrente este tipo de pecios con cargamentos de galena, con cargamentos de lingotes de estaño, como pasa con el pecio del Bajo de la Campana, como este de Mazarrón, como el pecio de Escombrera, ¿vale? Esta es una imagen muy representativa del comercio. Bien, ¿cómo estudiamos el movimiento, digamos, del metal a través del comercio? Lo podemos rastrear a través de la técnica de isótopos de plomo, ¿no? Como he dicho antes, es una técnica que permite analizar el plomo que contienen tanto minerales como objetos de plomo y cobres aleados, ¿no?, que contengan plomo y permiten ver las coincidencias o no de las zonas mineras, ¿no? Es decir, son se llaman las ratios isotópicas que definen una zona, ¿no?, y entonces te permite saber. Os he puesto esto precisamente para que veáis que puede no coincidir en absoluto. Es decir, esto estoy comparando la galena de Sierra Almagrera con la de Sierra de Gádor y son completamente, ya veis que están completamente en paralelo, es decir, no coinciden en absoluto, ¿no? Lógicamente no pasa así siempre. ¿Sí? Bien, aquí os traigo cómo se procesan, digamos, los resultados analíticos del plomo, ¿no? Lo que veis aquí son las ratios isotópicas que dan, es decir, el plomo tiene una serie de isótopos estables que son los mismos aunque se procese 1000 veces el metal, ¿no? Entonces, al ser estables, permite comparar la zona de aprovisionamiento con el metal que se ha usado en un yacimiento, ¿no? Entonces, normalmente se hacen combinaciones, muchas combinaciones entre dos ratios, ¿no? Y vamos viendo las coincidencias, ¿no? Estos son los datos en bruto, digamos, y ahora os voy a enseñar cómo se cruzan los datos de los isótopos. Por ejemplo, vamos a hacer el 207, 204 y 208, 206, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí normalmente se comparan muchas zonas, es decir, todavía hay zonas de la península ibérica que no tenemos controladas, ¿no? Antes hablaba con José Luis, por ejemplo, que de Málaga no conseguimos encontrar de dónde proviene el plomo de Málaga, porque probablemente es de minas del entorno de Málaga que no se han estudiado, ¿no? Por suerte vamos publicando, cada uno de los investigadores que nos dedicamos a esto, más datos y se va haciendo el mapa de la península ibérica con todas las ratios isotópicas, ¿no? Entonces vemos ahí, no sé si lo veis bien, ¿no? Es decir, tenemos la zona de Almagrera, que será la asta esta roja, y luego la zona de Mazarrón, ¿no? Pues entonces vemos cómo es decir, coincide, ¿no? Es decir, coincide. Y de hecho, hoy mismo he sabido que sí que se confirma que para la etapa antigua, en Villarico, se está usando el plomo de la zona de Mazarrón y Cartagena, y para época un poquito posterior se está usando la de Yásila de Sierra Almagrera, una cosa curiosa, ¿no? Es decir, que tendremos que pensar sobre ella para ver qué sucede, ¿no? Para que veáis cómo coinciden las nubes de isótopos, ¿no? Bien, aquí os he traído esto. Estos son dos objetos, dos trocitos de clavos de bronce de Abdera, ¿no? Para que veáis que Abdera tiene la Sierra de Gádor hay mineralizaciones importantísimas de base cobre y demás, de plomo y demás, como ya sabemos, ¿no? Pero aquí, curiosamente, estos clavos son del siglo VII aproximadamente antes de Cristo, y vimos como el plomo que se usa para la aleación de estos objetos proviene de Almagrera. Es decir, curioso, ¿no? Es decir, ahí vamos a comparar estas dos ratios. Y vemos aquí cómo efectivamente
mirad, está el Cerro de Montecristo, que coincide exactamente con un plomo de Almizaraque, que como sabéis es un yacimiento prehistórico del entorno de Herrería, ¿no? Coincide exactamente en el mismo lugar. Por tanto, son plomos que, es decir, el plomo usado para alearlo proviene de esa zona, ¿no? Es decir, son dos clavitos, pero ahora no está diciendo que haya un comercio espectacular, ni mucho menos, pero son ese tipo de información la que proporciona. Cuando tengamos muchísimos datos podremos trazar un mapa interesantísimo de cómo se movía el metal, de cuándo hay unas zonas determinadas que alcanzan mucha importancia y una producción inmensa en determinadas épocas, que luego baja, que luego ¿no? se producen virajes en las zonas de producción, ¿no? de la península ibérica. Bien, pues aquí tenemos esto así. Bueno, aquí lo que quería poner una foto muy que ejemplifica muy bien lo que estaba diciendo del precio del Bajo de la Campana, con lingotes de estaño, con fragmentos de galena y demás, ¿no? Es decir, y que viene del norte de la península ibérica, como es lógico, el estaño, ¿no? Entonces, para que veáis que realmente viaja mucho el metal, es decir, que se toman sus molestias para producirlo y comerciar con él. Bien, bueno, paso ya, supongo que ya voy de tiempo medio, pero ya queda muy poquito, ya en la última parte. A ver, es muy difícil conocer, es decir, interpretar cuestiones sociales derivadas de la metalurgia. Es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Porque son todos datos analíticos y producción y rentabilidad, bueno, entre comillas, ¿no? Y saber quién eran los artesanos metalúrgicos pues es muy complicado. Podemos rastrear en determinadas inscripciones de época púnica y demás, sobre todo del compendio del Corpus Inscriptionum Semiticarum, ¿no? Que es donde aparece, pues haciendo un poco búsqueda, pues se consiguen encontrar dedicatorias y demás que hacen referencia a estos gremios, entre comillas, también, ¿no? Entonces tenemos, como se decía, fundidor de bronce, fundidor de hierro y perteneciente al gremio de los fundidores, ¿no? Es decir, sabemos un poco cómo funcionaban los fundidores, los artesanos metalúrgicos en Próximo Oriente. Sabíamos que normalmente por la península de Sinaí, por el Arab, todas esas zonas de por ahí, había artesanos itinerantes, ¿no? Cosa que ya se está empezando a ver en la península ibérica, es decir, que en un principio podían ser útiles, porque pensar que es un conocimiento muy específico que no se puede enseñar tan fácilmente. Por tanto, seguramente la gente especializada que se movía y con el tiempo pues se fue generalizando, ¿no? Entonces, bueno, saber que es difícil, ¿no? Es verdad que determinados artesanos pues se conoce que tenían cierto estatus, ¿no? Es decir, si eran orfebres o demás, pues tenían cierto estatus. De hecho, se conocen algunas tumbas, por ejemplo, como la tumba del orfebre, ¿no? De Cabezo Lucero, ya de la época ibérica en realidad, pero bueno, que se enterraba con su instrumental de orfebre, es decir, que tiene cierto estatus, ¿no? Se ve ya en las tumbas. Bueno, he traído aquí, yo para rastrear un poco, he intentado rastrear un poco eso de los artesanos, de la metalurgia en Villarico, cosa que ya digo que es tarea casi imposible, pero bueno, siguiendo un poco las descripciones que hizo Miriam Astrup, basándose sobre todo en las publicaciones de Siret y sobre todo de Pedro Flores, que era el que escribía sus diarios, ¿no? Pues haciendo un poco rastreo así como se escanearon en el Museo Arqueológico Nacional todos estos diarios que hizo Pedro Flores por orden de Luis Siret, pues se pudo rastrear un poco las tumbas que nos pueden dar un cierto indicio que quizá ahí hay alguien que le interesaba lo de la metalurgia, ¿no? Entonces he traído estas imágenes que son las originales escaneadas del cuaderno de Pedro Flores con su ya conocido dibujito esquemático muy gracioso, ¿no? Pero oye, que te da información, ¿no? Para hacer de la época. Y entonces tenemos aquí, por ejemplo, un fragmento de litargirio, ¿no? Por ejemplo, aquí también aparece por las descripciones que sale el fragmento de litargirio y también
no solo instrumental de orfebre, ¿no? Pero bueno, quizá indica algo, ¿no? Que en una tumba haya litargirio, ¿no? Es decir, que no son escorias solo, es decir, es parte de esa tecnología tan peculiar y tan asociada a los fenicios y no fácil de realizar, ¿vale? Ya estoy terminando. Bien, ya veis aquí las zonas de excavadas de Villarico y demás, la interpretación que ha hecho José Luis López Castro. Y bueno, lo que a mí me interesa en relación con la metalurgia, ya para seguir un poco con cuestiones sociales, pues es precisamente la zona donde se encuentra el templo de Astarte, ¿vale? Astarte se considera, yo no sé si alguno de vosotros tuvisteis la conferencia de Bartolomé Mora, y él hablaba un poco de, bueno, aquí solamente estaba que veáis dónde estaba el templo, asociado a ese templo del siglo III a.C. apareció por lo que parecía ser un taller metalúrgico con muchos fragmentos de litargirio, de copela y escorias de plomo y demás, ¿no? Y es verdad que en Próximo Oriente es fácil o relativamente fácil encontrar espacios sacros relacionados con la metalurgia, ¿no? Es decir, se asocia, aquí os traigo, bueno, un poco la foto, ¿no? Del año 93, ¿no? Que he recuperado sobre el lugar, ¿no? Está parcialmente excavado. Entonces lo que interesa de esto realmente es, como os digo, la diosa Astarte como patrona de los metalúrgicos, ¿no? Vimos, como decía, esta moneda, de hecho, han sido amablemente cedidas por Bartolomé Mora. Vemos como la Astarte estas monedas son del siglo III. Vemos los atributos de la diosa Hathor, que se conoce como en Próximo Oriente, es decir, bueno, en Egipto principalmente, pero también toda la zona esa de transición y de contacto del mundo semita con Egipto, que era el Sinaí, toda esa zona, ¿no? Palestina y demás, ¿no? Entonces vemos los atributos de la diosa Hathor, que era la que se llamaba, como os pongo ahí, diosa de la montaña de Galena, también diosa de la montaña de Turquesa, es decir, ya había templos donde en el propio patio del templo dedicado a Hathor había estructuras metalúrgicas donde se fundían los propios votos que se ofrecían a la diosa, e incluso hay en uno de estos templos una pequeña mina de galena, muy pequeñita, donde cabe apenas una persona, ¿no? Que estaba dedicada también a la diosa y relacionada con el templo, ¿no? Es decir, esto poco a poco vamos reconstruyendo esta relación de Astarte, Hathor, Isis también, ¿no? Es decir, todo de esta, ¿no? Diosa de los recursos y demás, ¿no? Bien, pues bueno, ya quería acabar con esto, lo que os decía del ponderal, que ya que está expuesto, quería acabar la exposición con él. Los ponderales, como os digo, son muy importantes en época premonetal, ¿no? Pero también en época monetal, como os decía antes, pues aparecen los ponderales de plomo, que son los de uso general, que se encuentran en espacios de comercio, por ejemplo, como el del Cerro de Villar, ¿no? En contextos de comercio. Pero luego están los de bronce puro, ¿no? Los de bronce, que se asocia normalmente con, digamos, el patrón métrico que se custodiaba en los templos, ¿no? Para, digamos, darle fiabilidad a los patrones que se usaban para comerciar. Es decir, sobre estos pesos de estos ponderales de bronce se hacían copias en plomo, ¿no? Y eran los que circulaban, ¿no? Entonces, que podemos pensar que este uno que estaba en el templo de Astarte o que estaba asociado a un espacio sacro, pues ojalá lo supiéramos, ¿no? Pero es un dato muy interesante que tengamos justo, porque no hay muchos que sean de bronce, siempre son de plomo o de plomo recubierto, ¿no? Y bueno, he traído aquí estas dos figuras, ¿no? que ejemplifican, por una parte, esta es una figurilla fenicia del siglo VIII que se encontró en el Líbano, pero que está en el Museo del Louvre, y luego el archiconocido sacerdote de Cádiz, que se dice que es realmente el dios
Stag, ¿no? Para que veáis un poco pues, esa relación de la metalurgia, ¿no? Así es como se representa a la diosa Astarte con los atributos de Hathor, con una máscara, no sé si lo veis aquí, pero es una escultura en bronce con máscara de plata, y el sacerdote de Ka y el dios Stag también, que se asocia como patrón de los metalúrgicos, con máscara de oro, ¿no? Yo creo que para que veáis que la metalurgia no es solamente una cuestión de producción, sino que también tiene unas implicaciones sociales e incluso mucho más allá que va hacia el significado sacro, ¿no? Que tiene la producción. Y nada, hasta aquí la conferencia. Gracias.